felicitarlas por estar un curso, una capacitación siempre para alguien que trabaja es difícil. También agradecer a Ignacio por su presentación y al Servicio Civil, pues encuentro fantástica este trato, digamos, esta posibilidad de estar ayudando, digamos, a formar dirigentes para el sector público, porque la verdad es que Hacer un cambio aquí. se trata de una excelente iniciativa. La verdad es que eh, independientemente de las actividades que hace el mundo privado, la universidad o el mundo público universitario, me parece que el Estado también tiene un rol en lo que tiene que ver con la formación de los dirigentes y las dirigentes, así que se esté dando esta posibilidad me parece magnífico. No sé si empezamos directamente, pero tampoco la idea es... Esa, una consulta, profesor. Ujú. Si hubiese consultas, al final, o lo interrumpen, o van escribiendo. O sea, como quieran, O sea, como como ustedes. quieran, pero al final damos un... Ya, ok. Bueno, yo debo decirles que mi actividad básicamente ha sido la universidad, Universidad Alberto Hurtado, aquí cerquita, y ha sido sector público. He trabajado en el Ministerio de Vivienda, en el Consejo para la Transparencia y en algunas otras reparticiones públicas, y de una u otra manera eso también ha hecho que me interese todo el cruce entre lo que es la gestión pública y el derecho, y eso es un poco el derecho administrativo, y en el último tiempo he estado trabajando en este problema del empleo público. Digo problema porque yo diría que cuando uno lo analiza es difícil no sentir la insatisfacción de que hay muchas cosas que uno podría mejorar y que no se mejoran y que pasa el tiempo y seguimos como estancados en lo mismo. La primera vez que escribí sobre este tema fue el 2001. O sea, han pasado más de 20 años y la verdad es que hay algunas cosas que han mejorado, pero otras yo diría han empeorado, la verdad. Como que falta ahí que se produzca un pacto social, político que ayude a que podamos tener un empleo público de mejor calidad, diría yo. Bueno, yo aquí voy a mostrar eh, algunas ideas y algunos cuadros, no quiero tampoco extenderme tanto, pero lo primero es decir que nos ha costado como país generar un sistema de empleo público que al final me podría decir, bueno, los trabajadores y trabajadoras en Chile en general tienen el Código del Trabajo. Entonces, ¿por qué tener un sistema de empleo distinto? Es cierto que en algunos espacios del mundo público existe el Código del Trabajo, pero la gran mayoría de las personas que trabajan en la administración pública están sujetas a algún estatuto administrativo, la gran mayoría al Estatuto General, a la Ley 18.874, este texto refundido del 2004. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué no tener el mismo Código del Trabajo? Yo diría, si uno revisa otras realidades de otros países, en general esto ocurre en todos lados. Hay una regulación especial, incluso hay algunos países que aproximan el modelo de empleo tanto en el mundo público como en el mundo privado, pero siempre hay una capa de diferencia y la gran mayoría tiene modelos diferentes. ¿Y por qué? Porque en el sector público uno procura tener, como pongo ahí, un sistema que sea un sistema de empleo profesional e imparcial. Profesional en el sentido de que las personas que trabajan en la administración pública se dedican a buscar el interés general de una manera de tiempo completo, como una profesión de vida, digamos, que van desarrollando. Es imparcial porque hay que tratar de evitar los conflictos de intereses, tienen que ser personas que estén procurando buscar el interés general. O sea, no es que sea un mundo completamente distinto al mundo privado, hay muchas cosas donde efectivamente uno podría aproximar mucho las regulaciones y hay algunas que son muy semejantes, pero uno no puede tener el acceso al empleo público liberado, como que fuera simplemente que cada jefe elige a quien quiere, porque al final del día caeríamos en problemas de nepotismo, de amiguismo, de clientelismo político, cosas que igual ocurren habiendo regulaciones, pero las regulaciones la verdad es que son bastante defectuosas en este punto. Y lo mismo en muchos otros temas. Entonces se requiere una capa diferente. Ahora, si uno mira, pongo aquí algunos hitos, 1891, ¿por qué? Cuando se produce la guerra civil, recordarán probablemente que empieza Chile a circular a un modelo de parlamentarismo, es decir, el presidencialismo típico que tenía Chile desde la época portaliana,
pasa a un sistema parlamentarista y cuando uno lee la literatura de la época, el problema de la colonización por los partidos de la administración pública se hace cada vez más serio. Hay mucha inestabilidad también en los gobiernos. Todo eso va a terminar en 1925, cuando se dicta una nueva constitución en la época de Arturo Alessandri. Y una de las promesas que se iba a evitar esto, íbamos a tener ahora sí un sistema de empleo público que iba a tener estas garantías de estar volcado al interés general. Y de hecho, la Constitución del 25 menciona que va a haber un estatuto administrativo, pero es bastante parca en la redacción porque no explica los alcances que eso tendría. Entonces, la verdad, eso se logra a media entre 1925 y 1973. Hay varios estatutos inspirados en esta idea de una administración pública profesional e imparcial, pero no llega a universalizarse y llegamos a 1973 en que todo eso se destruye. O sea, en 1963 la regla es todos los funcionarios y funcionarias son de exclusiva confianza, son interinos. Y aunque eso va cambiando en la medida que la dictadura militar avanza, si no recuerdo mal, creo que hasta el grado 14, llegó a haber un nivel de carrera y de ahí para arriba, perdón, de ahí para abajo todo el mundo, exclusiva confianza. ¿Cuándo va a cambiar eso? Bueno, va a cambiar eso en teoría con la Constitución del 80, que habla de que va a haber una carrera funcional y que va a haber un ingreso con igualdad de oportunidades. Pero eso no se activa hasta 1989 con el Estatuto Administrativo. ¿Y qué ocurre? Claro, en 1989 el final de la dictadura. O sea, en el fondo, por mucho que en 1980 se hubiera dicho eso, la verdad es que no se legisla sino para que le toque al que viene. Y por lo tanto, cuando llegan los gobiernos democráticos, ahí dicen, ahora sí que la cosa va a ser con concurso, no puede haber mucha discrecionalidad. Y bueno, ¿qué ocurre? Que claro, hay un modelo de planta de carrera, que probablemente ustedes lo conocen, lo estudiaron, pero un modelo de planta de carrera que se va a inutilizar. ¿Por qué? Porque empieza a crecer poco a poco la contrata. La contrata, todos habrán escuchado, hasta el 20% de la planta, pero claro, eso nunca entra a regir. ¿Por qué? Porque lo dice, el propio estatuto coloca 2 años de vigencia, después la primera ley de presupuesto en democracia lo chutea y se chutea de distintas maneras y nunca se ha hecho realidad. El mundo político no ha estado dispuesto en el fondo a amarrarse las manos de alguna manera y establecer un sistema que desde ese punto de vista fuera efectivamente más rígido. Eh, Incluso la Constitución, siguiendo un poco la línea de las anteriores, no diferencia lo que es el gobierno de la administración. Uno pensaría en el gobierno, que es el aparato más político que elegimos democráticamente, pero la administración, probablemente la mayor parte de ustedes han trabajado durante más de un gobierno. Y no porque cambie el gobierno, piensan que se acabó el trabajo y que aquí en realidad yo estaba, o sea, quien ha trabajado 12 años en el sector público a esta altura ha pasado por 4 gobiernos. ¿No? Y obviamente la idea es que van a trabajar con el mismo celo, con las mismas ganas, independiente que a uno le pueda gustar más un gobierno que otro, pero este es su trabajo. O sea, a eso apunta esta idea del gobierno profesional imparcial. Pero claro, cuando hay fenómenos como la contrata, con menos estabilidad, la cosa se empieza a erosionar un poquitito, porque uno sabe que al final del día está expuesto a la guillotina si no se porta bien, y eso la verdad es que lo voy a mostrar acá del crecimiento del Estado en general, pero este gráfico yo diría es bien dramático porque nos muestra las 3 categorías fundamentales. Código del trabajo, que está en amarillo, que es chiquitito, en rojo la contrata, en azul la planta. Entonces, ustedes pueden ver que desde el 95 en adelante el fenómeno es que la planta empieza a caer. Y en cambio lo que empieza a ocurrir con la contrata es que empieza a crecer, a crecer, a crecer, y se encuentran allá por el 2006. Eh, el año pasado se cumplieron 20 años de servicio civil. La gente del servicio civil, Daniel Ignacio, Cristóbal, perdón, estaban celebrando ahí sus 20 años. Si ustedes ven la ley que creó el servicio civil, la 19882, es la ley del nuevo trato. Precisamente lo recordaba el presidente, la ley donde la ANEF fue importante porque en estricto rigor yo diría apareció el servicio civil, pero en estricto rigor la ley tenía un montón de herramientas porque quería fortalecer la carrera funcional. No voy a entrar en todo el detalle, pero cuando uno ve el gráfico,
queda claro que no funcionó, que en estricto rigor fue como el canto del cisne, fue el último alarido de que esto iba a funcionar, y lo que tenemos es que aquí se produce ya con mucha fuerza en los últimos 15 años, en el crecimiento que el Estado ha seguido creciendo, una línea de contrata muy alta, una línea de planta de carrera fundamentalmente, y también hay un poquitito de planta exclusiva de confianza, que se mantiene. En realidad lo que aquí ocurre es que el crecimiento del Estado se produce en la contrata, que como todos sabemos tiene menos estabilidad, no tiene un horizonte de crecimiento, de proyección definida, y por lo tanto ese es el modelo de empleo público general que tenemos, ¿no? Eh, Ahora, eso ha venido a sufrir los embates de la jurisprudencia. La jurisprudencia ha sido la que no ha sido los legisladores, desgraciadamente. Ha costado mucho de la perspectiva de la elaboración de políticas públicas ponerle de una u otra manera freno a esto. Y aquí pongo tres, yo diría, elementos importantes. Primero, la tutela laboral, una herramienta que crece en el Código del Trabajo, que se crea en el Código del Trabajo para el mundo privado, esa es la verdad. Pero ¿qué ocurre? Que el Código del Trabajo tiene valor supletorio para la administración pública, y entonces empiezan funcionarios y funcionarias a tratar de ocuparle. Primero, la Corte Suprema dice, y las Cortes de Apelación dicen que no. Hay juzgados de letras del trabajo que lo aceptan, algunas Cortes de Apelación lo empiezan a aceptar, pero la Corte Suprema, las 7 primeras veces que se va a pedir esto, dice no. Y la séptima, cambio de opinión y permite que se pueda utilizar la tutela, y básicamente es reconocer un instrumento de protección para los trabajadores del sector público, las trabajadoras, que hasta ese minuto no existiera. Tan así que finalmente la tutela empezó a ser reconocida también en el mundo del Congreso Nacional, también en el mundo hasta del Tribunal Constitucional, o sea, empezó a transformarse en una herramienta general, y hace un par de años ya el legislador decidió, ahí sí ya, después de que era obvio que esta cuestión estaba totalmente instalada, lo reconoció de manera expresa. Pero no es que haya innovado, o sea, llegó simplemente, ya no tenía sentido seguir discutiendo si procedía o no procedía. Segundo, el principio de confianza legítima, un principio que surge básicamente en la Contraloría del año 2016, en la idea de que si una persona tiene dos renovaciones de contrata, bueno, el otro, yo me refería a la contrata, tiene menos estabilidad, porque claro, yo puedo desvincular si ocupo la fórmula hasta que sea necesario su servicio, o puedo no renovar, que es más piola. ¿Por qué? Porque dura hasta el 31 de diciembre. Entonces, esto empieza a desactivar esos mecanismos. ¿Por qué? Porque exige que si la persona ya lleva 2 años, bueno, haya que empezar a tener que entregar un catálogo de razones objetivas. Ya no es que simplemente, la verdad es que esto es una operación bastante audaz de la Contraloría, porque modifica el texto legal con su interpretación de manera bastante clara. Eso no lee lo que dice la ley, el estatuto, pero aquí Contraloría dice, no puede ser. ¿Y por qué no? Bueno, porque claro, uno ve de nuevo, vuelvo a la cifra, ve este crecimiento, estamos allá en 2015, ve que la cuestión simplemente ya está desbocada, y que hay que entonces empezar a mirar la realidad con otra cara. Hay que decir que, claro, el problema de la jurisprudencia es que es inestable. El legislador nos da una regla general que ocupa a todos los casos. La jurisprudencia es caso a caso, y en cualquier caso puede que cambie de giro. Y aquí tenemos marco el 2023, porque el 2023, el año pasado, la Corte Suprema hizo un alcance. Hay varios más alcances, pero aquí el alcance de que ya no son 2 años, para la Corte Suprema son 5. Ahora, ¿por qué eran 2 años? Porque esos 5 misterios de uno tendría que ir sentarse a conversar con quienes toman las decisiones, pero uno podría pensar que 5 años puede tener la lógica de que es una persona que ya ha pasado un gobierno. Si pasó un gobierno, ya empezó un año en el siguiente, la han renovado, quiere decir que algún mérito tendrá esa persona, y por lo tanto no merece un trato distinto al trato de la precariedad laboral, que era lo que teníamos. Pero este es un mundo muy diferente al que teníamos hace una década. Y por último, el principio de la primacía de la realidad, que es el que ha operado respecto de los honorarios, que es el que corresponde al dictamen que en enero del año 2022 emitió la Contraloría, donde reconoció en el fondo que, cambiando lo que era la jurisprudencia de la propia Contraloría, ya no era factible que uno
contratar a honorario sumarizado a una persona para desarrollar actividades de manera permanente bajo subordinación. Si era así, si era una persona que tiene computador, tiene oficina, tiene que marcar asistencia, bueno, la verdad es que tiene que estar bajo un contrato de trabajo, si es que el servicio tiene esa facultad, o a contrata, planta. Entonces, eso, que era muy rudo, diría yo, aquí Contraloría fue un poco más pausada que en 2016 con la confianza legítima, porque en enero dice esto va a operar a fines de año, o sea, tiene un año la administración pública para adecuarse. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y qué pasó en diciembre? En diciembre la ley de presupuesto, la ley de reajuste, le coloca una especie de freno y hace que esto se aplique muy matizadamente. No es que haya quedado destruido del todo, pero la verdad es que el legislador, yo diría, en vez de pensar en una cuestión genérica, completa, una visión que uno dijera un nuevo modelo de empleo público, de nuevo, como lo ha hecho otras veces, parcha la gotera para que la cuestión no se nos destruya. A ver, de acá no quiero abusar del tiempo, pero también destacar que una de las cuestiones que yo en este minuto tengo que decir, esta presentación también tiene el aporte de Nicolás Flit, un sociólogo, profesor de la Universidad Alberto Hurtado, con el que estoy desarrollando un proyecto de investigación Fondesit. Pero uno de los temas que estamos revisando es cómo este modelo de empleo público, cuando hay cambio de gobierno, genera que tengamos más desvinculaciones de las que uno esperaría. Estamos revisando las cifras. Todavía no tenemos el final, así que esto lo dejo y también se va relativizando con la jurisprudencia. Pero en principio uno ve que efectivamente en los años de cambio de gobierno tenemos un comportamiento mayor de desvinculaciones por otros motivos. No hay una buena data, pero esto es un tema que merece y necesita una revisión, porque la verdad es que de alguna manera todos ustedes habrán escuchado hablar de operadores, operadoras políticos. ¿Quiénes son? O sea, cualquiera puede serlo, cualquier contrata, cualquier honorario, y la verdad es que con eso de alguna manera se hace una mancha completa a los trabajadores y trabajadoras que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no hemos querido separar bien quiénes están en lo que es el gobierno, en funciones que efectivamente son de confianza, y quiénes no, digamos. Ese, yo diría, es un problema serio. Coloco aquí un libro que a mí me gustó mucho, es un libro de hace unos 5 años, se llama Organizando el Leviatán, de Víctor Lapuente, que es un profesor español, Caldás, un sueco. Ellos trabajan en Suecia, y en ese libro hacen una revisión de distintos modelos de empleo público. Y lo que plantean es la importancia de separar las carreras de quienes están en la política versus de los que están en la administración pública. ¿Mm? Porque si uno no las separa, en el fondo tenemos más corrupción, tenemos menos innovación, tenemos un Estado menos profesional. Tan malo puede ser, como dice aquí, la interferencia política del sector público, como también la captura de la política por la burocracia. Tampoco necesitamos que al final, necesitamos política y necesitamos funcionarios y funcionarias que estén contribuyendo sucesivamente en el tiempo a lo que los gobiernos hacen. Pero si no lo aclaramos bien, la verdad es que estamos en el peor de los mundos. Eh, Aquí, bueno, no sé si esta encuesta me gusta mostrarla, que la hizo el Servicio Civil con un conjunto de universidades, la Chile y universidades británicas, donde se hicieron un conjunto de preguntas. Aquí son, si no recuerdo mal, creo que 30.000 funcionarios los que están respondiendo la encuesta. Y bueno, destaco, aquí están todas las cosas buenas. Bueno, también no todas, pero el 6% de integridad al revés. Solo el 6% usaría su puesto para ayudar a otros, no es que, o sea, el 94% es íntegro, así que no se vea tan mal. Desarrollo y capacitación, la gente lo ve como menos desarrollado, pero esto, esto la verdad es que es desolador. 36% dice que la ayuda de familiares, amigos u otros contactos personales en el sector público fueron determinantes para conseguir su primer trabajo. Entonces, cuando hemos tenido un aumento de la tasa de profesionales, con un crecimiento de las universidades en los últimos 20, 30 años tan enorme. Decirle a los hijos o hijas que si quieren entrar al sector público, mejor tienen un buen pituto o no van a llegar. La verdad es que es dispararnos en el pie como país. Y el 31, una tercera parte, también considera que para promoverse necesita ayudas políticas.
Entonces, esos son los problemas de esas confusiones que yo creo que no hemos logrado todavía desbaratar. Y cierro con esto. Tenemos varias propuestas que se han hecho, aquí marco cinco, y yo diría hay algunas más, eh, para mejorar el modelo de empleo público. Algunas han sido transversales, han sido de centros de opinión de distinta afiliación política. Ahí están, no hemos llegado a puerto. Ahora, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzar? Yo aquí, solo como hipótesis, primero yo creo que ha habido una tensión un poco financiera de decir, es malo tener compromisos presupuestarios a largo plazo, la estabilidad, el tener funcionarios de planta, es malo para el Estado porque vamos a gastar mucha plata. Entonces, la contrata, el honorario, mejor, pero hoy día a esta altura yo creo que ya esa es una ilusión, porque con la jurisprudencia ya no es de corto plazo, ya no es cosa de evitar eso, pero yo creo que particularmente en los 90 y parte de la década pasada, antepasada, perdón, y parte de la pasada, esta idea era muy fuerte. Hasta que la jurisprudencia cambió hace 10 años, yo creo que este era un argumento importante, digamos. Economía. Segundo, la imagen de la carrera, de la planta de carrera, como negativa para la gestión. Yo creo que hay un prejuicio o un juicio en algunos casos, pero claro, tiene que ver también con un modelo de empleo público que tiene 30 años, que nadie ha querido meterle ninguna modificación sustantiva, salvo esa del 2003, que hay que decir no funcionó. Entonces, en vez de pensar cuál sería el buen modelo de empleo público, en el fondo lo que hemos hecho es escaparnos por el lado. ¿Mm? Eh, Eso también pasa porque no tenemos buenas propuestas alternativas. ¿Cuál sería? La verdad es que eso también la academia me hago cargo, no hemos hecho la pega. Y creo que también el poder político le cuesta esto porque hay una parte del poder político que se beneficia de poder tener cierta discrecionalidad para entregar cargos, para tener poder y no quieren dejarlo. O sea, un modelo que tuviera menos válvulas, entonces también eso va en contra. Ahora, esto creo tiene riesgos para la probidad y tiene riesgos para la buena gestión. La doctrina habla del clientelismo, del patronazgo, como los fenómenos en que se coloniza la administración pública, básicamente por la política, pero también puede ser por otros intereses personales o corporativos. También esto debilita los mecanismos que existen para que los funcionarios y funcionarias sean una especie de sostén de largo plazo de la continuidad de las políticas públicas, como por ejemplo el derecho de representación, que no sé si lo vieron en la capacitación que tuvieron, pero que es un derecho el de decirle que no al jefe que le está pidiendo a uno que haga algo ilegal. Bueno, chuta, uno hace eso y ¿qué le espera, digamos? Entonces, si no hay un buen modelo de empleo público, se queda en el papel o es muy costoso ejercerlo. Lo mismo el sistema de denuncias de protección a denunciantes de buena fe, que afortunadamente se acaba de modificar. Va a haber que revisar ahora cómo funciona, pero la verdad es que esa es una ley del 2004 y la verdad tenía muchísimos problemas en su operatoria y, insisto, diría en principio parece mucho mejor la nueva ley, pero hay que verla operar. Y cuando uno ve la ley, bueno, la ley habla de honorario, la ley se abre a la realidad, porque el modelo de empleo teórico, si uno pensara en el funcionario como era el modelo anterior, no sirve para nada. Y por último, menor continuidad y calidad en la implementación de políticas públicas. O sea, si no tenemos personas que están establemente pensando en el largo plazo, estamos en problemas. Y en eso también yo diría, no lo alcancé a colocar en la presentación, ya no me lo había mencionado, pero la importancia que tiene el diálogo social es muy relevante, porque en el fondo el tener un buen sistema de asociaciones de funcionarios también contribuye a tener esas miradas de largo plazo que de alguna manera pueden contrapesar el interés cortoplacista que puede tener una autoridad. En eso, la verdad es que nosotros hemos tenido también nuestro sistema jurídico ha sido muy timorato, no reconoce sino la asociación de derechos de funcionarios con modalidades muy restrictivas y se ha querido avanzar en otros derechos colectivos, lo cual también es un problema. Eso sí no quita que las dos propuestas constitucionales que hubo, de signo distinto, ambas fortalecían de manera bien significativa los derechos de los funcionarios y las funcionarias públicas. Entonces, parece ser que hay un amplio consenso, pero que todavía, desgraciadamente, no se proyecta en reformas concretas, pero pareciera que para allá va la micro. Veremos cómo termina. Y bueno, cierro con esto porque al final yo creo que en eso el aporte que ustedes pueden hacer es muy importante. Al final del día, el rol del funcionario y funcionaria pública eh,
que no es directivo o directiva, que no está en el gobierno, es muy importante para la calidad de vida finalmente de las personas. También debería tener un cruce con lo que es la modernización del Estado, con muchos otros debates, pero aquí solamente lo he querido centrar en lo que es el modelo de empleo público propiamente tal, así que los felicito, las felicito por el curso que han aprobado y les deseo mucha suerte en su aplicación. Gracias.